Bien, ¿por qué son importantes las bacterias? Pues dentro de las bacterias, aunque tienen muy mala fama, ¿vale? Porque provocan enfermedades, podemos encontrar que la mayoría de las bacterias son beneficiosas para los seres vivos. Fijaros, ¿por qué? Porque las bacterias mantienen los ecosistemas. Esto es, que descomponen la materia orgánica, los muertos, la materia orgánica en descomposición para alimentarse. Esa materia orgánica la convierten en materia inorgánica que servirá a las plantas para realizar la fotosíntesis de nuevo. Además, existen bacterias que nos ayudan a los mamíferos, como nosotros, a realizar la digestión. Nosotros tenemos miles de bacterias en nuestro intestino que facilitan nuestro proceso digestivo. Eso hace que salgan gases, como ya sabéis, y que las heces, nuestros excrementos, huelan mal, pero son fundamentales para nuestra vida. Por último, son muchas las bacterias que utilizamos en la producción de alimentos, de vacunas, de antibióticos y de otros productos, ¿de acuerdo? Sin embargo, no debemos olvidar que existen bacterias que nos producen perjuicios, es decir, que nos perjudican. Algunas de ellas, las más peligrosas, son bacterias parásitas y producen enfermedades muy graves. Son las llamadas bacterias patógenas y entre ellas destacamos las que nos produce el tétano, la salmonelosis, etc. Hay otras que son perjudiciales para nosotros porque perjudican o estropean los alimentos que nos vamos a comer. Vamos a pasar ahora a ver el segundo reino, el reino de los protoctistas. Los protoctistas los conocemos como el cajón desastre de la clasificación de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Pues que aquí introducimos a todos aquellos organismos que no sabemos dónde vamos a poner. Para hablar de los protoctistas tenemos que hablar muy generalmente. Fijaros, en cuanto al tipo de célula, podemos encontrarnos siempre células eucariotas, pero pueden ser unicelulares o pluricelulares. Es decir, que las células que aparecen en todos los protoctistas son eucariotas. Hay protoctistas que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Después veremos cuáles. En cuanto a la nutrición, también debemos saber que existen organismos autótrofos, es decir, que realizan la fotosíntesis, y organismos heterótrofos, es decir, que no pueden realizar la fotosíntesis, tienen que tomar la materia orgánica ya elaborada, igual que nosotros. También podemos hablar de la reproducción. En cuanto a la reproducción, hay organismos que tienen reproducción asexual por bipartición, que son los organismos unicelulares, pero también tenemos organismos que se reproducen de forma sexual, los organismos pluricelulares como las algas, ¿de acuerdo? Al final, hemos de decir que existen dos tipos de grupos dentro de los protoctistas. Por un lado tenemos los protozoos, que son parecidos a los animales, y por otro lado tenemos las algas, que son parecidos a los vegetales. Podéis ver que hay de todo dentro del reino protoctista: eucariotas unicelulares, eucariotas pluricelulares, autótrofos, heterótrofos, con reproducción asexual, con reproducción sexual. Es muy difícil agruparlos. Nosotros los agrupamos en dos grandes grupos, valga la redundancia. Por un lado tenemos las algas, que se parecen a los vegetales, como decimos, y por otro lado tenemos los protozoos, que se parecen a los animales. ¿Seguimos? Pues fijaros, aquí tenemos las algas. ¿Qué podemos decir de las algas? Las algas son organismos eucariotas unicelulares o también eucariotas pluricelulares. En cualquiera de los dos casos son organismos autótrofos. Fijaros, aquí tenéis una imagen con organismos pluricelulares y aquí con algas unicelulares. ¿Qué diferencias existen? Pues las algas pluricelulares viven fijas al sustrato y tienen una pared celular, ¿vale? Las unicelulares son móviles, no están fijas en el sustrato y no siempre tienen una pared celular. Fijaros, este es un tipo de alga unicelular, que en este caso se llama euglena. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir de las algas? Pues podemos decir que sus células son muy parecidas a las de las células vegetales. ¿Lo veis? Son verdes, tienen cloroplastos que pueden realizar la fotosíntesis.
Además, todas las algas son acuáticas o como mínimo están vinculados al agua de alguna manera, ¿vale? Fijaros, nosotros podemos clasificar a las algas en función de su color. El color de las algas están basadas en los pigmentos que tienen. Los pigmentos son unas moléculas que dan color a la planta, a la alga, perdón, pero además le sirven para hacer la fotosíntesis. Las algas verdes son algas cuyo pigmento fotosintético es la clorofila y son de color verde. Muchas son pluricelulares, pero también existen unicelulares. Después tenemos las algas rojas, Después tenemos las algas rojas. Cuyo pigmento es la xantofila. Son muy abundantes en las aguas continentales. Y por último tenemos las algas pardas, que tienen pigmentos rojizos también y que son abundantes en las profundidades marinas. Algunas de estas, de las algas pardas, son algunos de los organismos más grandes que existen en la naturaleza. Por último tenemos los protozoos. Los protozoos son organismos que tienen células eucariotas unicelulares. Son todos unicelulares, pero heterótrofos. Quiere decir que estas células se parecen bastante a las de los animales. Son organismos acuáticos o vinculados al agua, o también puede ser que vivan en el interior de los seres vivos, produciéndonos enfermedades. Destacamos las amebas, las vorticelas o los tripanosomas, que son altamente peligrosos. Los protozoos se clasifican en base a cómo se mueven. Así que tenemos los protozoos flagelados, que se mueven mediante flagelos, y entre los cuales encontramos individuos de vida libre e individuos parásitos, como el tripanosoma, que nos produce la enfermedad del sueño. También tenemos los organismos ciliados, que tienen esta especie de pelitos que veis ahí, que se llaman cilios y que permiten el movimiento del organismo. Aunque algunos son de vida libre, otros son parásitos, ¿vale? Y algunos destacan porque tienen dos núcleos. También tenemos los rizópodos, que se desplazan mediante prolongaciones del citoplasma, que se llaman pseudópodos, como falso pie, como veis aquí esta prolongación. Los tenemos parásitos, pero también de vida libre, como la ameba. Y por último tenemos los esporozoos. Los esporozoos son inmóviles, carecen de apéndices locomotores y son todos parásitos, ¿de acuerdo? Vamos a ver por último la importancia de los protozoos. Fijaros, hay protozoos que producen beneficios, Por último vamos a ver la importancia de los protozoos. Hay protozoos que son muy beneficiosos para el ser humano porque depuran las aguas residuales y forman parte del plancton que dan alimento a otros organismos. Pero por otro lado, destacamos que existen protozoos que nos producen enfermedades muy graves. Son protozoos parásitos, patógenos, y producen enfermedades tan peligrosas como la malaria, que está transmitida por agua o por otro vector de transmisión, como la picadura de un mosquito. Aquí tenéis el esquema a través del cual se transmite el protozoo, ¿de acuerdo? El mosquito pica a un individuo que está enfermo y cuando pica a un segundo individuo le transmite el protozoo, el plasmodium en este caso, y le genera la malaria.